Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del presidente del APD, Alianza por la Democracia, el señor Max Puig, que lo conocen aquí como Max Puig. Don Max, bienvenido. Gracias, Willy. Encantadísimo de estar contigo y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Usted, se lo hice fuera del aire alguna vez, usted es familia de Mónica Puig. El apellido Puig o Puig es un apellido muy común en Cataluña, en España, y hay muchos Puig repartidos en toda América y han llegado a Puerto Rico. ¿Y de ahí cogieron para acá? No, a lo mejor, quién sabe si somos familia. Max, ¿cómo mide usted el pulso político actual en República Dominicana? Y si quiere, póngale social también, usted como sociólogo. Sí. Yo pienso que desde lo que ha pasado en el país, desde las elecciones del año pasado, es que se ha producido un viraje sumamente importante. Hasta las elecciones, bueno, primero no se sabía que el presidente Danilo Medina iba a ser candidato. Hoy se está hablando, ahora se está hablando de su posible repostulación en el año 2020. Y a partir del momento en que él se impuso en el control de su partido, impuso la reforma constitucional y se impuso electoralmente, pues se pensaba que iba a haber un gobierno muy sólido. Y en realidad lo que ha habido desde el comienzo de este segundo mandato es inconveniente tras inconveniente. Primero, desde el punto de vista de la oposición política, todos los partidos nos hemos mantenido en un espacio de coordinación, hemos estado haciendo toda una serie de reclamos. Y desde enero de este año, ese reclamo se ha traducido del plano de lo político al plano social. Y lo que siento es que el gobierno no ha sabido responder a los reclamos de la Marcha Verde. No a los reclamos de la Marcha Verde, sino a lo que está detrás de los reclamos. Es decir, por primera vez, aquí estamos acostumbrados a que frente a cualquier situación el gobierno siempre encontrara una salida. O hiciera que los asuntos se quedaran para después. Pero en este caso es tan fuerte el planteamiento con relación al tema de la corrupción que uno tiene el sentimiento de que el gobierno no ha sabido qué hacer desde el primer momento. Y cuando digo eso, me refiero a dos hechos fundamentales. Primero, la creación de una comisión presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, que iba a dar un informe en un mes y terminó dándolo en 6 meses. Y ese informe es muy duro para el gobierno. ¿Por qué duro? Ese informe detalla toda una serie de ilegalidades que permitirían enjuiciar a muchos funcionarios actuales. Pero en términos generales, en resumen, el informe le saca las castañas del fuego. Ese es el titular, pero cuando uno lee las declaraciones que ofrece Monseñor, la comisión y en la rueda de prensa que se ofrece, se dice que el gobierno actuó casi grandemente, que lo que se hizo fue grandemente legal. Bueno, ¿y qué es lo grandemente legal? Es decir, que una cosa es legal o no es legal. Es decir, no puede ser legal a medias. Y luego, cuando uno lee el informe, en ese informe dice textualmente que la licitación de Punta Catalina fue manipulada. Eso dice ese informe. Porque ese informe señala que la contratación de la firma Stanley Consultants fue una contratación ilegal. Dice ahí. Y que esa contratación la hizo el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, señor Jiménez Bichara, y que para hacerla él violó las disposiciones que había, porque él no podía contratar una empresa por el monto en que lo hizo.
La contrató violando la ley. Pero luego señala que la licitación, quien manejó la licitación fue Stanley Consultant. Y luego señala, en el mismo informe se señala que se crearon figuras artificiales, como fue la de crear un competidor virtual a la firma, al consorcio al que se le adjudicó finalmente el contrato. Es decir, porque las bases de licitación señalaban que los dos últimos, que había que hacer una comparación de precio entre los dos licitantes finalistas. El resultado fue que todos los demás participantes que no eran Odebrecht quedaron descartados. Por consiguiente, no había un finalista con el cual comparar los precios de Odebrecht. Y ahí se señala cómo diseñaron un competidor virtual. ¿Quiénes diseñaron? Los del comité de licitación que designó el señor Rubén Jiménez Bichara, junto con los técnicos de Stanley que él contrató ilegalmente. Todo eso está escrito en el informe. El señor Rubén Jiménez Bichara puede ser, por lo que dice ahí, incriminado penalmente. Es más, ese informe tiene más elementos de incriminación que todo lo que dice el informe que presentó la Procuraduría General de la República en contra de los 14 encartados. Ahí hay más elementos para enjuiciar y condenar en ese informe. Y eso... ¿Y por qué yo no he oído a nadie más bueno, detallando eso, inclusive gente radicalmente opuesta a cualquier... Porque mucha gente no ha leído el informe. Aquí no leen las cosas. Bueno, yo digo que ese informe no ese informe no, en gran medida no ha sido leído. Por ejemplo, el señor Bernardo Vega lo leyó y escribió un artículo muy interesante en el diario Hoy. Del Caribe debe ser. No, él escribe en el Hoy. En el Hoy. Escribió, me parece que ayer sí, me parece que fue en el día de ayer que lo leí, porque ahí se detalla otra cosa. El informe dice que a Odebrecht se le ha pagado de más. ¿Cómo que se le ha pagado? Que se le ha pagado de más. Lo dice el informe. Incluso Bernardo Vega lo que señala es que es muy peligroso. Él no lo dice en esas palabras, pero como que se está gestando, se está tramando pagarle fondos adicionales, recursos adicionales a Odebrecht. Y él dice que eso no es posible. ¿Y por qué se le pagó? ¿Por qué se le ha pagado de más? Se le ha pagado de más porque supuestamente la adjudicación se hizo por un determinado monto, 2.040 millones de dólares. Entonces, luego, en una negociación, algo completamente irregular que hizo el presidente de la República en Palacio, declaró que logró una rebaja. En realidad no logró una rebaja. Él lo que hizo fue exonerar de impuestos a Odebrecht, al consorcio, y por eso es que es menos. En realidad no fue una rebaja, de Odebrecht, sino que el Estado renunció a través de una decisión del presidente a cobrar los impuestos. Ahora, como prácticamente no se ha conseguido muy poco financiamiento. Pero se consiguieron 500 millones de dólares bueno, pero en bonos. Eso todavía está en veremos. Eso todavía está en veremos. No lo tienen en la mano. No está en la mano. Bueno, se está vendiendo, pero hasta ahora solo se habían conseguido 200 y tantos millones. Hasta ahora. Porque era un préstamo de 400 y tantos que fue suspendido por los bancos europeos por justamente el hecho de que ese contrato está... ¿O no fue por la firma, por Odebrecht, por los escándalos que se había envuelto en Latinoamérica? No, los bancos europeos decidieron no continuar con el financiamiento por presión de los accionistas de esos bancos. Por eso es que el Estado... Pero vamos a hacer una pausa aquí, Max, para aclarar que no es por la situación de República Dominicana, sino por el desprestigio de Odebrecht en términos generales. Por las dos cosas, por el carbón también. O sea, porque es una planta de carbón.
Y hay un acuerdo de la banca internacional, sobre todo después del acuerdo de la COP21, el acuerdo mundial contra el cambio climático, el acuerdo de París contra el cambio climático, que restringió todavía más los préstamos para el uso de combustibles fósiles y en particular el carbón. Entonces, además, la planta de Punta Catalina no responde a los estándares ambientales europeos actuales. Pero se ha dicho que es una planta de última generación, dicho, que tiene... Pero yo quiero que usted me lo explique. Eso no es verdad. Y en el informe uno lo lee y se da cuenta que no es una planta de última generación. Hay que leer ese informe, es rico en informaciones. Si usted me puede resumir, para cambiar a otro tema, Max, porque también quiero preguntarle sobre los movimientos políticos, en lo más breve que usted pueda, su razonamiento, pero en resumen, su razonamiento en este caso. Bueno, es en dos palabras, la planta de Punta Catalina es un error ambiental, más que un error, es un crimen ambiental. Ha sido construida ilegalmente y está sobrevaluada. Es decir, yo entiendo que ese proyecto es una decisión negativa desde el punto de vista ambiental, ha violado la ley y está sobrevaluado. Y todo eso, aunque digan que no, gran parte de eso aparece en el informe. Hay mucha información muy valiosa. Se ha dicho que es muy moderna, pero en realidad es una planta subcrítica vendida a precio de una planta supercrítica. Es decir, es como si la República Dominicana estuviera comprando un Volkswagen por el precio de un Mercedes-Benz. Digo, para decirlo que todo el mundo entiende. Ok. Vamos al otro plano, al político. Usted es presidente de un partido político, ha visto con buenos ojos, yo no sé si es miembro de la Marcha Verde, pero la Marcha Verde cambia de estrategia. Me gustaría que me analizara esto. Ahora mismo cambia de estrategia y sus caras, las caras que uno conoce como Marcha Verde o dirigentes de Marcha Verde, plantean que las marchas se acabaron y ahora no vamos a marchar, ahora nos vamos para los barrios populares. Le hago esto porque se ha hablado sobre la posibilidad de que esta marcha, que es un reclamo de la sociedad, pase a formar parte de un partido, como partido político. Me gustaría que lo analizara y si eso favorece al sistema de partidos políticos en República Dominicana o por lo contrario, si ustedes como miembros de partidos políticos se sienten amenazados ante esta eventualidad. Para nada, porque la actividad de la Marcha Verde se da en un plano y la actividad de los partidos se da en otro plano. Hay que recordar cómo surgió la Marcha Verde. Fue un grupo de ciudadanos que estaban en un programa radial y ellos dijeron que frente a la confesión de Odebrecht de que había sobornado por 92 millones de dólares en la República Dominicana, había que hacer una protesta. Y ellos convocaron para el día 22 de enero. Nadie sabía cuántas personas iban a ir. Yo pienso que la misma gente del gobierno pensaba que no iba a ir mucha gente. Pero ese día todos los que fuimos, porque yo estaba allí, y todas las personas que vieron aquello por la televisión, nos dimos cuenta, se dieron cuenta de que había habido un desplazamiento importante. Entonces, inmediatamente mucha gente se dijo, pero si la gente no va a las actividades políticas, ¿por qué la gente fue a esto? Es decir, bueno, porque se situaba en otro plano. No se estaba haciendo un planteamiento político, sino que se estaba exigiendo que el gobierno actuara con transparencia, que habían personas que habían sido sobornadas, que habían sobornado. Era una exigencia de que esto se aclarara y que se hiciera justicia. Yo pienso que el gobierno pensó que esto se iba a diluir. Y quizás los propios dirigentes de ese movimiento, que no estaban muy estructurados, a lo mejor tampoco tenían muy seguro qué iba a pasar. Pero con el paso de los días, de las semanas y de los meses, este movimiento no ha hecho más que crecer. Es decir, no se puede decir que de enero a julio el movimiento se haya debilitado. Todo lo contrario, ha ido creciendo. Luego vinieron comentarios que si los partidos estaban, que si no estaban, nada.
Los partidos no tienen una función de dirección en ese movimiento, aunque personas de diferentes simpatías posibles sí van allí. Yo he asistido, pero mi partido no tiene que ver con la dirección de ese movimiento. Pero usted no está, pero en la dirección de ese movimiento hay políticos que pertenecen a partidos políticos, Sí, aunque se diga que son sindicalistas o que se digan que sea otra cosa. puede ser, pero lo que yo quiero decir es que los partidos como tales no ejercen un rol en la dirección de ese movimiento. ¿Usted le tiene miedo a que como partido político que ese movimiento se Para convierta en nada, partido político? Para nada. Porque además, ¿cuál es la historia de los partidos? En sentido general. Los partidos son un poco, valga la comparación, como las personas. Nacen, se desarrollan, crecen, aportan y luego declinan. Y esa es la historia de los partidos en todo el mundo. Cuando se fundó la República había un partido, los Trinitarios, y 3 meses después de la independencia Ya no lo prohibieron y deportaron a sus líderes. Después había 2 partidos, los santanistas y los baicistas, y eso no existe. Después eran los rojos y los azules, desaparecieron. Después eran los bolos y los coludos, desaparecieron. Después era el Partido Único de Trujillo, desapareció. Después de Trujillo era la Unión Cívica y el PRD y el 14. ¿Y desaparecieron también? Prácticamente. Sí. Prácticamente. Los 3. Los 3, prácticamente. Y luego, al inicio del gobierno del doctor Balaguer, era reformista y PRD. El PLD creció y hoy día el PLD ha pasado a ser el partido dominante. No es que muchos otros hayan desaparecido, no es un partido único, pero es un partido que tiene una hegemonía muy fuerte y que está muy por encima de los otros partidos. Es un partido dominante, no es un partido único. Ahora, así como desapareció el partido único de Trujillo, desaparecerá el partido dominante, que es el PLD. O sea, porque históricamente... Pero el ciclo es como máximo 30 años de un partido político. Yo no diría, yo no le fijaría en la historia me refiero. Bueno, en la historia nacional sí se puede decir eso, pero yo no le fijaría plazo. Un partido vive cuando responde a las aspiraciones y las necesidades de una sociedad. Si el partido es capaz de captar esas aspiraciones y traducir esas aspiraciones en propuestas de políticas públicas, y luego es capaz de esas políticas públicas hacerlas, esas propuestas, convertirlas en propuestas del gobierno, el partido se mantiene y el partido crece. Ahora, cuando el partido deja de responder a esa aspiración, tiende a declinar. Fue lo que le pasó a Unión Cívica Nacional. Unión Cívica Nacional fue un gran movimiento cívico que se transformó en partido y que 5 años después de su nacimiento prácticamente había desaparecido. ¿Usted simpatizaba con Unión Cívica? No solamente que simpatizaba, sino que yo era un muchacho. Sí, yo era un muchacho. En el momento de la muerte de Trujillo yo tenía 15 años. Mi padre era el presidente de la Unión Cívica Nacional en Puerto Plata y él fue el compañero de boleta de Viriato Fiallo. Mi padre fue el compañero de boleta a la vicepresidencia de la República del doctor Viriato Fiallo. O sea, y esa es parte de mi vida. ¿Ahí nació usted políticamente? ¿O se le despertó el gusanillo político? Se despertó desde antes. Yo soy político. No es que soy político, he estado vinculado a la política desde la cuna. Siempre, porque siendo yo un niño, mi padre siempre estaba en la cárcel, siempre estaba preso. Mi padre estuvo preso 13 veces durante la era de Trujillo. ¿Usted no ha caído ni una vez? 2, 3, pero por poco tiempo. En la UAS, ¿verdad? Una vez en la UAS, otra vez en una manifestación, cosas de 2 días así. ¿Y qué tal se pasa 2 días? ¿En ese tiempo era mejor o peor caer preso? No, la cárcel siempre es dura, ¿verdad? Es dura. Pero las condiciones... Una de las veces que mi padre estuvo preso, duró 2 años preso. Otra vez duró 6 meses, así. Max, volviendo, si la Marcha Verde se convierte en partido político, ¿qué pasa con la APD? ¿La APD se mantiene independiente o se suma a esa corriente política? Bueno, primero es que yo no creo que eso vaya a suceder. Pero en dado caso, se habla sobre el particular. Sí, mire. Uno siempre puede hablar de lo que es posible y otra cosa es hablar de lo que es probable. Eso siempre es posible, pero yo creo que es muy poco probable, muy poco probable. Y si se convirtiese, si se proclamase como partido político, ya veríamos. Pero es una situación, como digo, que por el momento no es previsible. El tiempo se acabó, Max. ¿Pasó volando con usted?
En otra ocasión seguimos conversando. Con gusto. A ustedes, amigos, recuerden que estamos en Estudio 88, 88.5 FM desde las 3, de 3 a 5, planteando las cosas como son en el Interactivo CNI. Mañana volvemos otra vez al mediodía en @meridiano CNI. Hasta entonces.